Buenos días, vamos a finalizar hoy con el tema de pilas, viendo hoy exclusivamente las aplicaciones sobre este tema. Dentro de las aplicaciones tenemos por un lado las aplicaciones a nivel laboratorio y por otro lado las aplicaciones industriales. Con relación a las aplicaciones a nivel laboratorio, estas están vinculadas con las medidas de pH, las cuales ya fueron vistas en la clase anterior, donde estudiamos cómo se constituía una pila para realizar la medida de pH. Hoy en particular vamos a ver cómo se utilizan los pHímetros para realizar valoraciones potenciométricas. Ustedes han visto durante su carrera distintos tipos de titulaciones, todas con el objeto de encontrar el punto final de neutralización. Entre estas titulaciones han visto las titulaciones convencionales, que son aquellas que hacen uso de los indicadores. Han visto también las titulaciones conductimétricas, que son aquellas que se basan en medidas de conductividad de los iones existentes en una disolución. Y finalmente, ahora vamos a ver las titulaciones potenciométricas, que son aquellas que se basan en las medidas de pH o de la fuerza electromotriz de una pila indicadora. Las diferencias fundamentales entre estas dos últimas son que en el caso de las titulaciones conductimétricas se emplea un conductímetro para realizar la titulación, mientras que en el caso de las titulaciones potenciométricas se emplea un pHímetro o bien un potenciómetro. Por otra parte, en el caso de las conductimétricas, lo que se mide es la conductividad específica de la disolución, puesto que no es factible medir la conductividad equivalente, porque en el caso de medidas de conductividad equivalente, las dimensiones de los electrodos se modifican de acuerdo a la concentración de la disolución. Por lo tanto, se mide la conductividad específica. Las unidades de la conductividad específica son ohm a la menos 1 y centímetros a la menos 1, multiplicado, mejor dicho, por centímetros a la menos 1. En el caso de las titulaciones potenciométricas, lo que se mide es el pH o bien la fuerza electromotriz. El pH sabemos que es adimensional, mientras que las medidas de la FEM por lo general se realizan en milivoltios. Vamos a pasar ahora a describir las valoraciones potenciométricas. Una valoración potenciométrica es una técnica experimental que se emplea para la determinación del punto final de una neutralización siguiendo el cambio de la fuerza electromotriz de una pila indicadora. Esta técnica tiene la siguiente ventaja: aporta datos mucho más confiables que los obtenidos en las valoraciones que usan indicadores. Se aconseja su utilización cuando se poseen disoluciones coloreadas, lo cual impide la visualización del viraje del indicador si uno utiliza una titulación convencional. Están también indicadas cuando las disoluciones son turbias por el mismo motivo, y también se utilizan para la neutralización de ácidos polipróticos, es decir, aquellos ácidos que, como el ácido fosfórico, tienen muchos protones para neutralizar
y es necesario saber el volumen de neutralización de cada uno de estos protones. La desventaja de esta técnica es que cuando se realiza en forma manual se requiere de una mayor cantidad de tiempo que el tiempo empleado en una titulación en la cual se emplean indicadores. Se realiza entonces la medida de la fuerza electromotriz de la pila o bien del pH de la disolución en función de los mililitros de álcalis agregado. De manera que en este gráfico graficaremos el pH o bien la FEM de la pila en función de los mililitros de base agregado. La forma de las curvas que se obtienen depende de la fortaleza del ácido y de la base. Por ejemplo, si se trata de un ácido fuerte, como el ácido clorhídrico, y una base fuerte, como por ejemplo el hidróxido de sodio, se obtiene una curva como la que se observa en color negro. Mientras que si el ácido es débil y la base también es débil, se observa la presencia de una curva como la que se muestra en color rojo. En el momento de la neutralización, las curvas estas presentan un punto de inflexión, que es el punto en el cual se produce la neutralización del ácido con la base agregada. Como es muy aproximado tomar el volumen de neutralización de esta curva, lo que se hace es utilizar un método para determinar con exactitud el punto de neutralización o punto de equivalencia, que es el método que vamos a denominar método de la primera derivada. Lo que se hace con este método entonces es sacar la derivada de estas curvas y entonces al punto de inflexión en la curva de la derivada le corresponderá un máximo de la curva obtenida. Y de esa manera se obtiene con gran exactitud el punto de equivalencia. ¿Cómo se procede para hacer esto? Tenemos dos opciones. Una opción es trabajar, digamos, con cálculos manualmente. Nosotros vamos a tener una lista de los volúmenes agregados en función del pH de la disolución y entonces para poder trazar la derivada, que es la derivada de pH respecto de B o bien la derivada de la FEM respecto del volumen, que si lo expresamos como deltas, es el delta de pH sobre el delta de B, o bien el delta de E sobre delta de B, podemos obtener el delta de pH haciendo la diferencia entre el pH de la determinación siguiente menos el pH de la determinación anterior. Entonces, al primer punto no le correspondería ningún valor y a partir del segundo tendríamos pH 2 menos pH 1, pH 3 menos pH 2 y así sucesivamente. De la misma forma con el volumen, B2 menos B1, B3 menos B2 y así sucesivamente. Luego hacemos el cociente de delta de pH sobre delta de B, que nos dará pH 2 menos pH 1 sobre B2 menos B1, pH 3 menos pH 2 sobre B3 menos B2 y así sucesivamente, y posteriormente graficaremos estos delta de pH sobre delta de B en función del volumen agregado, con lo cual obtendríamos una curva para cuyo máximo corresponde exactamente el volumen empleado para la neutralización. Otra alternativa es cargar los puntos obtenidos, tanto los volúmenes como los pH,
en un programa tal como el MathCAD o el Polymath, y entonces el programa dibuja la curva, obtiene una función modelo que representa a la curva, toma la derivada de la curva y es posible pedirles que grafique esa derivada en función del volumen, de donde se podrá obtener el volumen de neutralización. Veamos lo que ocurre en un caso particular, tal como la valoración de ácido fosfórico. Dijimos que el ácido fosfórico tiene 3 protones para neutralizar. Entonces tenemos que si se utiliza una base fuerte como el hidróxido de sodio, tendremos que el ácido fosfórico más el hidróxido de sodio nos dará el fosfato diácido de sodio más agua, el fosfato diácido de sodio más hidróxido de sodio me dará el fosfato ácido de sodio más agua. La primera reacción ocurre para la neutralización del primer protón, que le correspondería al punto de inflexión que está indicado con A en el diagrama. La segunda correspondería a la neutralización indicada por el punto B, y posteriormente, al alcanzar un pH muy elevado que oscila entre 10 y 11, si uno continúa la titulación, no es posible ver con claridad el tercer punto de inflexión. Entonces se procede agregando cloruro de calcio a nuestra mezcla de titulación con el objetivo de transformar el último protón que queda por neutralizar en ácido acético. La reacción sería fosfato ácido de sodio más cloruro de calcio, donde el protón se transforma en ácido clorhídrico y se obtiene además un precipitado de un fosfato de calcio y sodio más un fosfato de sodio, con lo cual la solución toma un color blanquecino y todo el ácido se ha transformado en ácido clorhídrico. Al ocurrir esto, el pH de la disolución desciende desde un valor aproximado entre 10 a 11 hasta un valor de alrededor de 6 de pH. A partir de donde continuamos la titulación con hidróxido de sodio y podemos observar el tercer punto de neutralización de nuestro ácido. Lógicamente que, al igual que en el caso anterior, si aplicamos el método de la primera derivada, obtendremos un gráfico en donde tendremos 3 curvas con máximos, cada uno de los cuales corresponde exactamente al volumen de neutralización del primer hidrógeno, del segundo y del tercero respectivamente. En ocasiones hacemos también en el laboratorio, además de la titulación del ácido fosfórico, la titulación de la Coca-Cola. Para poder titular la Coca-Cola, lo primero que se hace es calentarla con el objetivo de eliminar el dióxido de carbono presente en la misma y posteriormente dejar que la Coca-Cola se enfríe a la temperatura ambiente a la cual vayamos a realizar la titulación. La medida del pH inicial de la Coca-Cola es muy bajo, es un pH de 2,3, y a partir de ahí la Coca-Cola, que contiene ácido fosfórico, muestra unas curvas de neutralización similares a las que observamos en el gráfico hasta la neutralización del segundo protón. Posteriormente, el agregado de cloruro de calcio disminuye el pH, pero no es factible la visualización del tercer punto de neutralización, puesto que se obtiene una curva creciente en donde no se encuentra marcado el punto de inflexión, por lo tanto su derivada no nos da un máximo. Esto se atribuye probablemente a la formación
de algún complejo entre el cloruro de calcio agregado y algún componente de la bebida. Bueno, si tenemos oportunidad de hacerlo en laboratorio, realizaríamos ya sea una de las dos titulaciones, la del ácido fosfórico o bien la de la Coca-Cola, como para disminuir el tiempo de permanencia de los estudiantes en el laboratorio. Bueno, con esto terminamos con la aplicación a nivel laboratorio que íbamos a ver y a continuación veremos las aplicaciones industriales. Con respecto a las aplicaciones industriales, nosotros ya vimos que una batería es un dispositivo electroquímico que almacena energía en forma química. Cuando este dispositivo se conecta a un circuito eléctrico, la energía química se transforma en energía eléctrica. Existen diversos tipos de estos dispositivos, los cuales se clasifican en pilas o baterías primarias, baterías secundarias y celdas de combustible. Vamos a describir en primer lugar las pilas o baterías primarias. Las pilas o baterías primarias son dispositivos que se utilizan para la producción intermitente de pequeñas cantidades de electricidad. ¿Por qué decimos intermitente? Porque se espera que el dispositivo no se encuentre encendido de manera continua, como por ejemplo una linterna que uno la enciende por un periodo corto de tiempo y posteriormente vuelve a desconectarla o apagarla. Estas pilas o baterías primarias se caracterizan porque poseen un elevado costo y también porque no son regenerables o recargables. Ejemplos de dispositivos que utilizan este tipo de pilas son las linternas comunes, las radios portátiles, las cámaras fotográficas, los relojes, y un ejemplo típico de pila o batería primaria es la pila seca de Leclanché. La pila seca de Leclanché posee un voltaje de 1,5 voltios, posee un ánodo, que es el polo negativo de la pila, es decir, donde se generan los electrones, que está conformado por zinc. Si ustedes observan en el dibujo, la capa de zinc es esta capa de color verde claro, ese sería el ánodo, que se encuentra en contacto con una pasta de cloruro de zinc y cloruro de amonio, que es la que está representada en la figura de color negro o color oscuro. El cátodo, por su parte, que es el polo positivo de la pila, es una varilla de carbono que se encuentra al centro de la pila, la cual se encuentra en contacto con otra pasta, que posee una mezcla de dióxido de manganeso, grafito, y la pasta es una pasta de almidón. Las reacciones que se producen en la pila son, por un lado, en el ánodo, el zinc pasa de zinc 0 a zinc más 2. El zinc más 2 se encuentra bajo la forma del complejo diamín zinc más 2. Es decir, el zinc metálico toma 2 iones amonio de la pasta de cloruro de amonio para conformar el complejo diamín zinc más 2 y liberar 2 electrones. Y por su parte, en el cátodo ocurre la reacción de reducción, donde el óxido de manganeso, en contacto con los iones amonio, toma los 2 electrones y forma óxido de manganeso 3 más agua
y más 2 iones amonio. Es decir, en esta reacción de reducción, el manganeso pasa de su estado de oxidación 4 al estado de oxidación 3. La suma de estas dos reacciones que se producen en el cátodo y en el ánodo me da la reacción neta que se produce en la pila. Tenemos a continuación entonces las baterías secundarias. Las baterías secundarias presentan las siguientes características. Reciben el nombre de acumuladores porque no es una única celda, sino que son una repetición de celdas elementales. Poseen un alto grado de reversibilidad, es decir, que son recargables a diferencia de las pilas o baterías primarias. Se clasifican en ácidas y alcalinas. Un ejemplo de batería secundaria ácida es la batería de plomo ácido sulfúrico de los vehículos y entre las baterías alcalinas podemos mencionar la batería de cadmio-níquel que se emplea en calculadoras, cámaras fotográficas y flash. A continuación vamos a hacer una descripción breve de la batería ácida de plomo ácido sulfúrico. Esta está conformada por un ánodo de plomo, mientras que el cátodo es de plomo, pero se encuentra rodeado de óxido de plomo 4 finamente dividido. Dijimos que estas baterías secundarias son acumuladores, es decir, que poseen una repetición de celdas elementales. Veamos esquemáticamente cómo es, por ejemplo, la batería de un vehículo. Vemos las placas que representan el ánodo de plomo, son 6, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que son las que están de color verde, mientras que el cátodo es plomo rodeado de óxido de plomo finamente dividido, que está representado en el esquema por las láminas de color celeste. El electrolito es ácido sulfúrico, que se encuentra en una concentración entre el 32 al 34% y vemos acá la disolución de ácido sulfúrico en contacto con las placas, el cual posee una densidad para esta concentración que oscila entre 1,2 a 1,3 gramos por centímetros cúbicos. Las reacciones que ocurren en esta batería, en el sentido de la descarga, que ocurre cuando el vehículo está parado, detenido, son las siguientes. El plomo metálico más el ion sulfato me forma sulfato de plomo, que es un sólido de color azul turquesa, y me libera 2 electrones. Mientras que en el cátodo, el óxido de plomo 4 toma 4 protones, un ion sulfato y los 2 electrones, para dar lugar a la formación de sulfato de plomo, el mismo producto de reacción, más 2 moléculas de agua. Por otra parte, la suma de estas dos reacciones me producen la reacción neta de la pila. El grado de carga o descarga se mide a través de la concentración de ácido sulfúrico en disolución. Cuando la batería se encuentra totalmente descargada, la concentración de ácido sulfúrico disminuye. Por lo tanto, la disolución posee una densidad menor y más aproximada a la del agua, es decir, una densidad de aproximadamente 1 gramo por centímetro cúbico. Entonces, es factible realizar una recarga de la batería.
Al recargar la batería se le hace circular en sentido contrario una corriente eléctrica hasta tanto se genere una cantidad de ácido sulfúrico de tal manera de que la disolución posea entre un 32 a 34% de ácido sulfúrico, similar a lo que poseía originalmente, y la densidad tome nuevamente valores entre 1,2 a 1,3 gramos por centímetro cúbico. ¿Cómo se controla esto? Esto se controla con un densímetro, se hace circular una corriente eléctrica en sentido contrario y con un densímetro se controla que la disolución tenga un valor de la densidad entre 1,2 y 1,3 gramos por centímetros cúbicos. Cada una de estas celdas provee un voltaje de 2 voltios. Como tenemos 6 celdas puestas en serie, entonces la batería me genera 12 voltios, que es la cantidad que me provee la cantidad de energía suficiente para que el vehículo arranque. Una vez que el vehículo arranca, mientras el vehículo circula, la corriente eléctrica circula en sentido contrario, regenerándome las reacciones hacia el sentido de la recarga. Mencionamos además entre las baterías secundarias a las baterías alcalinas. Existe una gran variedad de baterías alcalinas, sin embargo, nosotros vamos a mencionar únicamente a 2 de ellas, que son la de cadmio-níquel, cuya representación esquemática es la siguiente: tiene un electrodo de cadmio y un electrodo de níquel. El de cadmio es cadmio metálico que se encuentra en contacto con hidróxido de cadmio mezclado con hidróxido de potasio al 20%, y por el otro lado el cátodo está conformado por un electrodo de níquel, el cual a su vez se encuentra en contacto con hidróxido de níquel 2 e hidróxido de níquel 3. El voltaje de esta batería es de 1,36 voltios y se utiliza para cámaras fotográficas, flash y calculadoras. Otra batería que podemos mencionar es la batería de zinc-plata, que está formada por un electrodo de zinc y, por otro lado, un electrodo de plata. El electrodo de zinc está conformado por zinc metálico, que se encuentra en contacto con zincato de potasio, mezclado con hidróxido de potasio al 40%, y por otro lado tenemos un electrodo de plata que posee plata metálica y un óxido de plata que puede ser el óxido de plata con valencia 1, para el cual el voltaje de la pila es 1,58 voltios, o que podría ser también un óxido de plata con valencia 2, para el cual el voltaje de la pila es superior y alcanza el valor de 1,86 voltios. En la representación esquemática de esta pila puede verse el ánodo de zinc, que se encuentra en contacto con el zincato de potasio y el hidróxido de potasio en color verde, y en la parte inferior tenemos el cátodo, que es de óxido de plata en contacto con plata metálica. Este sería el polo positivo de la pila, mientras que el del zinc sería el polo negativo, y ambos se encuentran separados por una membrana. Esta pila en particular, esta batería de zinc-plata, es una pila de botón. Se utilizan fundamentalmente para los relojes. Bueno, vamos a describir ahora las baterías de litio que hasta el año 2015 no las teníamos incorporadas en el programa de la materia, y a partir del 2016 tuvimos que agregar este tema en el programa como consecuencia de la importancia que tiene
este metal en la región. Ustedes saben que el Triángulo del Litio es una zona que abarca la frontera entre los países de Chile, Bolivia y Argentina al norte de nuestro país, parte de Salta y de Jujuy, en la cual se encuentran distintos salares como el salar de Uyuni, el salar de Atacama, Salinas del Rincón, Salinas de Arizaro, el salar de Pocito, Salinas Grandes, todas estas minas en las cuales se extrae este metal. Como consecuencia de que en esta región se encuentra el 85% aproximadamente de las reservas de litio conocidas en el planeta, esta zona ha adquirido gran importancia. A partir de este metal, lógicamente se pueden construir las baterías de metal de litio, que son muy importantes porque presentan una serie de características. Entre las características de las baterías de litio que podemos mencionar, se encuentran las siguientes. Poseen un voltaje de salida muy estable, que oscila, dependiendo del tipo de pila, entre 1,5 y 3,6 voltios, pero cualquiera sea el voltaje que tenga, este es muy estable. Como consecuencia de su estabilidad, son muy empleadas en circuitos integrados, como por ejemplo en microprocesadores, memorias, procesadores digitales de señales, etc. Otra característica importante que tienen es que tienen una autodescarga menor al 1% anual, es decir, que no hace falta estarlas recargando muy a menudo. Otra característica es que poseen una duración 4 veces superior a la de las pilas alcalinas que estuvimos viendo. Otra característica es que poseen un peso menor al de las pilas alcalinas y al de las pilas recargables, como por ejemplo las de plomo ácido sulfúrico, y esto se debe al peso atómico del metal. El litio posee un peso atómico de 6,94 gramos por mol, es decir que en la transferencia de un equivalente, el peso de la pila aumenta en 6,94 gramos, mientras que en el caso de la plata, el peso atómico de la plata es 107,87, y en el caso de plomo, si tenemos además en cuenta que se encuentran 2 electrones transferidos, entonces tendríamos la mitad de este peso atómico, es decir, alrededor también de 100. Por lo tanto, las pilas de litio son mucho más livianas que las pilas alcalinas y las pilas recargables. Son estables en un amplio rango de temperatura que va entre los menos 20 grados centígrados y los más 60 grados centígrados, y además soportan una gran cantidad de recargas que varían entre las 300 a 1000 recargas. Las pilas de litio se clasifican, al igual que la generalidad de las pilas, en celdas galvánicas primarias y baterías secundarias. Las celdas galvánicas primarias poseen las siguientes características. La pila es desechable, es decir, es no recargable, posee una alta densidad de carga y un elevado costo por unidad, y el voltaje, dependiendo también del tipo de pila, varía entre 1,5 a 3,7 voltios. Entre las baterías secundarias tenemos 2 tipos de baterías de litio. Las baterías de litio en estado sólido y las baterías de ion litio. Las baterías de litio en estado sólido utilizan un electrolito que emplea un polímero. Por este motivo reciben el nombre
de baterías de litio en estado sólido, ya que no poseen una disolución acuosa. El ánodo es de litio metálico, el cátodo puede ser sulfuro de litio o bien un óxido de vanadio no estequiométrico. Las mismas pueden recargarse, al igual que las baterías secundarias comunes que hemos descrito, y las mismas constituyen las baterías del futuro. Aunque actualmente no son tan confiables y son de poca duración, se las considera igualmente las baterías del futuro. Luego tenemos las baterías de litio-ion, denominadas así por su nombre en inglés, pero en realidad para nosotros sería de ion litio, en la cual el electrolito es un hexafluorofosfato de litio, litio fósforo flúor 6, el solvente que se emplea es un solvente orgánico, carbonato de etileno, el ánodo está conformado por carbono y litio, y el cátodo es un óxido mixto de cobalto y litio. La densidad electrónica es 3 veces superior a la de un acumulador de plomo y el voltaje es de 3,5 voltios. Algunas otras características de las baterías de ion litio se muestran en la siguiente diapositiva. En ellas vemos que una sal de litio procura los iones litios para que la reacción reversible ocurra entre el cátodo y el ánodo. Acá me da litio más 1 más 6 de carbono más un electrón, y luego el óxido de cobalto reacciona con estos iones litio y toma un electrón para conformarme el óxido mixto de cobalto y litio. Estas baterías empezaron a comercializarse a principios de 1990 y se emplean en la actualidad para los teléfonos móviles, las agendas electrónicas, las computadoras portátiles, los lectores de música y muchas otras aplicaciones. Poseen una gran sensibilidad a la temperatura, lo cual puede derivar en su destrucción. Es decir, puede ocurrir en la batería incluso una explosión. Por este motivo, estos dispositivos, además de su elevado costo, incrementan más aún su costo agregando algún dispositivo o elemento de seguridad al mismo. Alrededor de 2001 se desarrollaron los primeros vehículos con motores eléctricos basados en baterías de ion litio. Para disminuir la importancia de esto es la siguiente. Por un lado, disminuir la dependencia con las fuentes no renovables, como por ejemplo los combustibles derivados del petróleo, y por otro lado, bajar las emisiones de gases contaminantes. Bien, entonces ya vimos las pilas o baterías primarias, las baterías secundarias, y nos queda finalmente, para terminar el tema, las celdas de combustible. ¿Qué es una celda de combustible? Es un dispositivo electroquímico que transforma la energía química almacenada por un combustible, es decir, ya no utilizo un electrolito convencional, sino un combustible. En el caso particular de la figura, el combustible es el hidrógeno gaseoso. Entonces, para transformar la energía química almacenada en un combustible directamente en energía eléctrica y de manera continua. Esta es otra diferencia con las celdas convencionales primarias o secundarias que estuvimos viendo, en las cuales el reactivo se encuentra, digamos, se carga al principio
en el dispositivo, pero no se renueva continuamente, mientras que en esta la alimentación se realiza de manera continua. ¿En qué consiste el dispositivo? Consiste en una capa de electrolito que ya vamos a describir con más detalle de qué se trata, en contacto con un ánodo y con un cátodo de características porosas. Se alimentan con hidrógeno o algún otro combustible en el ánodo y con oxígeno, el comburente, o bien puede ser también aire en lugar de oxígeno en el cátodo. En la reacción global que se genera cuando se utiliza hidrógeno como combustible, se genera agua y energía eléctrica de acuerdo a las reacciones que vamos a ver a continuación. El electrolito está conformado por una membrana sólida que está constituida por una resina de intercambio iónico embebida en agua, dentro de la cual los protones adquieren movilidad. Y los electrodos están conformados por pantallas de titanio que posee una capa de platino como catalizador. ¿Cuál es la función del platino? Es catalizar la disociación del hidrógeno gaseoso en dos protones. Posteriormente, estos dos protones adquieren movilidad dentro de la resina de intercambio catiónico y llegan a la placa del cátodo, en la cual toman oxígeno para producir una molécula de agua que se descarga por el dispositivo indicado en la figura. El potencial de oxidación de esta celda es de 1,229 voltios. Sin embargo, de acuerdo a la eficiencia del proceso, se obtiene alrededor de 1 voltio en cada una de estas celdas. Como es un acumulador, es una secuencia de celdas elementales, por lo general se colocan 30 celdas, con lo cual se puede obtener un voltaje aproximado de 30 voltios. Bueno, una de las características de esta celda es que se ha utilizado en todas las misiones de Apolo, en las naves espaciales, y su función era, por un lado, producir la energía eléctrica que se utiliza dentro de la aeronave. Por ejemplo, con 30 celdas se obtiene un voltaje de alrededor de 30 voltios. Por otra parte, el agua que produce se puede utilizar para el enfriamiento de algún dispositivo, y la tercera utilización que tiene es para agua para beber. De cualquier manera, es agua ultra pura, es decir, que no tiene ningún catión ni anión presente en la misma. Las ventajas de este tipo de celda son las siguientes. Poseen un bajo nivel de emisiones contaminantes. En el caso de que se trate de la celda que vimos recién, de hidrógeno-oxígeno, no se produce ningún contaminante, el único producto de reacción es el agua, pero pueden emplearse también como combustibles, además del hidrógeno, metanol, gasolinas, carbono, hidrocarburos, petróleo. Todas estas celdas están siendo estudiadas actualmente. Las reacciones de combustión en las mismas sí producirían dióxido de carbono, pero siempre en una cantidad mucho menor que la que se obtiene en un motor de combustión común. El rendimiento de las mismas es elevado, hablamos de un rendimiento de aproximadamente el 80%, que es superior
al rendimiento que se obtiene en los motores de combustión clásicos. Otra ventaja que posee es que su funcionamiento es silencioso y continuo, tienen una capacidad de apilamiento, lo cual me permite obtener el voltaje deseado dependiendo de la cantidad de celdas elementales que sean apiladas, y no generan residuos. Para terminar con las aplicaciones de este tema, vamos a ver la parte de corrosión, la cual se encuentra muy vinculada con el tema de pilas. ¿Cómo se define la corrosión? La corrosión es el ataque destructivo de un metal llevado a cabo ya sea por una reacción química o bien por una reacción electroquímica bajo la acción del medio exterior. Se define también como el proceso natural de transformación de un elemento metálico a un compuesto más estable que es un óxido. Por ejemplo, la transformación de hierro a herrumbre, que es un óxido de hierro que es mucho más estable que el hierro metálico. La corrosión se clasifica en dos tipos. Tenemos la corrosión seca y la corrosión húmeda. La corrosión seca se produce ante el ataque a través de una reacción química y sin la intervención de una corriente eléctrica. Mientras que la corrosión húmeda, que es la que a nosotros nos ocupa en este tema, es una corrosión electroquímica, es decir, que se caracteriza por la aparición de una corriente eléctrica como consecuencia de un medio corrosivo conformado por un electrolito en disolución acuosa o a través de la humedad del medio. Para combatir esta corrosión, contamos con una tecnología que es la protección catódica. La protección catódica es una técnica que permite controlar la corrosión galvánica en la superficie de un metal. Y esto puede hacerse de dos formas diferentes. Una de ellas es la protección catódica empleando ánodos galvánicos o de sacrificio. Esto significa que voy a utilizar un material que posee un potencial de oxidación superior al del material que yo quiero proteger. Por lo tanto, el material que quiero proteger, que estaba actuando como ánodo, ahora pasará a ser el cátodo, y el nuevo material que yo pongo en contacto con él, que recibe el nombre de ánodo de sacrificio, será el que se oxide. Por este motivo, porque se oxida a sí mismo para proteger a otro metal, es que recibe el nombre de ánodo de sacrificio. Lo que se hace es conectar el metal con que se trata de proteger con otro menos noble que él. Acá en la figura tenemos, por ejemplo, la protección de una placa de acero empleando una placa o barra de zinc metálico que tiene un potencial de oxidación superior al del acero, por lo tanto se oxidará a sí mismo, previniendo la oxidación del acero. Otro ejemplo podría ser, por ejemplo, una tubería de hierro que se conecta con una placa de magnesio que posee un potencial de oxidación mayor que el del hierro para proteger al hierro. Veamos entonces el segundo método. Este recibe el nombre de protección catódica por corriente impresa. ¿Y en qué consiste? Consiste en conectar el metal a proteger, que es en este caso esta estructura, al polo negativo de una fuente de corriente continua, mientras que el polo positivo se conecta a un electrodo auxiliar que puede
ser cualquier chatarra que uno utilice como electrodo auxiliar. De esta manera, entonces, en vez de ocurrir la oxidación de la estructura protegida y que ésta libere los electrones de la fuente circularán hacia la estructura. Si los electrones circulan en este sentido, entonces la corriente eléctrica circulará en sentido contrario y de esta manera lograré proteger mi estructura. Bueno, entonces estas son dos técnicas de protección para evitar la corrosión que reciben el nombre de protección catódica, y una de ellas es empleando un ánodo de sacrificio y la otra empleando una fuente de corriente eléctrica cuyo polo negativo se conecta al metal que se quiere proteger. De esta manera vimos bastantes aplicaciones del tema de pilas, con lo cual finalizamos este tema de la materia.